Buenas noches, mi nombre es Natalia Raquel Prada Guerrero, del curso de investigación académica. El día de hoy les voy a brindar una reflexión acerca de mi trabajo, que tiene como título La influencia de la pandemia en el sector empresarial y en la economía del Perú durante los años 2020 al 2022. Mi trabajo de investigación tiene como problemática cuál fue la influencia de la pandemia en la economía del Perú y en el sector empresarial durante los años 2020 al 2022. Bueno, mi hipótesis es que la pandemia del COVID-19 influyó de manera en, en el sector empresarial y en la economía del Perú durante los años 2020 al 2022. Bueno. Una de las preguntas de reflexión es, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Bueno, la pandemia afectó gravemente a la economía peruana, reduciendo la actividad económica y poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas. La relación con mi primer argumento, mi trabajo en investigación consta de 4 argumentos. La relación de la hipótesis con mi primer argumento, que trata sobre la influencia de la pandemia en el sistema financiero y tributario, revela cómo la pandemia afectó profundamente a las microempresas y a la economía en general, destacando tanto las dificultades que enfrentaron las empresas con sus pagos en las entidades financieras, como los desafíos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La relación con mi segundo argumento, que trata sobre los efectos de la economía en la pandemia, el cual muestra cómo el PBI decayó en el año 2020 al negativo 11,20%, revela da un análisis de cómo la pandemia impactó en el PBI y en los sectores económicos, demostrando que la crisis sanitaria provocó una deceleración económica generalizada y afectó de manera contundente al sector empresarial. La relación con mi tercer argumento, que trata sobre la influencia de la pandemia en el empleo y la pobreza, es de cómo muestra cómo cómo la crisis sanitaria del COVID-19 exacerbó problemas persistentes en el mercado laboral, resultando en un aumento del desempleo, una caída de los ingresos laborales y una profundización de la pobreza y desigualdad. La relación de la hipótesis con mi cuarto argumento, que trata sobre reactivación económica, muestra cómo la crisis sanitaria impulsó cambios significativos em, en la economía y en el entorno empresarial, revelando tanto los desafíos como las oportunidades surgidas a raíz de la pandemia. Em, la otra pregunta de reflexión es, ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? Bueno, em, la relación entre estos argumentos y la solución em, se entrelaza para ofrecer una visión comprensiva de los impactos de la pandemia COVID-19 en la economía y el sector empresarial en Perú. Em, Además, destaca cómo el COVID-19, cómo la pandemia de COVID-19 reveló y amplificó las debilidades estructurales de la economía y el sector empresarial en el Perú, al mismo tiempo de que creó oportunidades para la transformación digital y la modernización. Para aprovechar estas oportunidades y prepararse para futuras crisis, es crucial que se implementen políticas claras, se fortalezcan las capacidades tecnológicas y se capacite a los empresarios. Esto se alinea con los desafíos y respuestas presentadas en los argumentos previos,
que abordaron los efectos negativos de la pandemia y las medidas tomadas para mitigar el impacto. Como tercera pregunta tenemos cómo contribuye mi trabajo de investigación en el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas. Bueno, en conjunto, todo lo redactado anteriormente contribuye al conocimiento del problema, al revelar tanto los factores subyacentes que hicieron a la economía peruana vulnerable, como las respuestas y las soluciones que se han planteado y llevado a cabo. La crisis de la pandemia ha sido una oportunidad para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de la economía y del sector empresarial, permitiendo aprender lecciones valiosas sobre la importancia eh, de la inclusión, sobre todo en la inclusión financiera, la transformación digital y la colaboración entre distintos actores, la transformación digital y la colaboración entre distintas empresas. am, a su vez, ofrece un marco de referencia para la formulación de políticas públicas más efectivas que no solo respondan a una crisis inmediata, sino que también preparen al país para enfrentar futuros desafíos económicos y sociales con mayor resiliencia. Bueno, eso es todo de mi trabajo. Es una reflexión sobre por qué es importante investigar sobre, bueno, por qué es importante este trabajo de investigación que trata sobre la influencia de la pandemia en el sector empresarial y en la economía del Perú durante los años 2020 y 2022. Gracias.